Bien, bien. Quizás antes de comenzar, me quiero asegurar de algo, hermanos, y es que todos entiendan lo que estamos haciendo los días miércoles. Todos ya entienden a lo que nos referimos con venir de nuevo al texto y hablar de aplicaciones, ¿sí? Nadie tiene dudas respecto de eso. Ya estamos claros. Para, si es que alguien tuviese alguna duda, también vale la pena aclarar. Pero es básicamente, hermanos, poner ejemplos a lo que estamos enseñando los días domingos y hacerlo de manera con un mayor tiempo, ¿ok? Porque obviamente la predicación tiene varios elementos. Uno de ellos es la aplicación. Pero ahora lo principal o nuestro enfoque de los días miércoles es precisamente en la aplicación, de modo que nos sea mucho más fácil, eh, por decirlo así, cómo se ve la palabra en nuestras vidas. Así que esa es un poco la intención de esto. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar. Como bien ustedes saben, nuestro texto está en Filipenses capítulo 3 versos 4 al 8, lo que estuvimos compartiendo. No sé si, Sergio, me puedes ayudar en la lectura del texto o no lo tienes a mano. Ahí voy a buscarlo. Ya no, entonces lo leo yo, man, no te preocupes. Dice Filipenses capítulo 3 versos 4 al 8: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Teníamos entonces ese día, ¿no? Nuestra frase que condensa la enseñanza, no sé si alguno de ustedes la recuerda, pero la frase era esta: el más alto estándar del cumplimiento religioso, apartado de la gracia del Señor, no tiene valor, es inútil. Por lo tanto, nuestra estima más alta debe estar en Cristo y en su obra, y precisamente el nombre de la enseñanza fue la justicia personal y su verdadero valor. Ese era el nombre de la enseñanza del día domingo. Entonces vamos a ir analizando versículo a versículo y buscando aplicaciones también. Si alguno de ustedes pudo reflexionar al respecto, o incluso cuando se expuso el texto el día domingo, respecto de una reflexión o aplicación personal, les pido por favor no sean tímidos y puedan también compartirla con la congregación, porque es muy probable que esa aplicación personal también pueda tener aplicación para otros. Entonces, en ese sentido también nos enriquecemos todos, ¿ok? Em, bien, vamos entonces al desarrollo. Recordarán ustedes que el primer punto es la credencial religiosa que compartíamos precisamente en el verso 4 al 6. Veamos lo que nos dice el verso 4. Recordemos eso, ¿no? Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne. ¿Recuerdan ese concepto, no? Pablo sabía que era confiar en la carne, y confiar en la carne de forma muy directa significa que era alguien que podría cumplir, al menos en lo externo, con los requisitos, bien digo, o requerimientos de la ley. Y lo que hay que destacar, sí, es que el apóstol Pablo era superior a sus actuales rivales, los judaizantes, ¿no? Porque dice la frase: si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice el apóstol. Y la aplicación de la cual conversábamos el día domingo, ¿no? Es respecto de las personas que son morales, las personas que son buenas. Podríamos decir que es una actualización de aquellos que confían en la carne,
llevan vidas ordenadas, vidas sin excesos, están por sobre el promedio, ¿cierto?, en cuanto a su comportamiento, e internamente piensan que esa aparente bondad es suficiente para salvarles, ¿sí? Y yo ahí daba ejemplos específicos, ¿no? Muchas personas piensan que por ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, personas, personas ejemplares, eso es suficiente para alcanzar el cielo. Conocemos el caso de muchas sectas. A mí los que siempre me llaman la atención por su rigor, bien digo, son precisamente los testigos de Jehová. Son personas muy comprometidas, son personas muy ordenadas, son personas que entienden que ellos necesariamente tienen que hacer algo para, para ganarse su acceso al cielo y ni siquiera tienen certeza de que haciéndolo todo van a poder llegar al cielo. Yo siempre les digo que los domingos en la mañana, así hagan 3 grados, 5 o incluso haga mucho calor, y me imagino que a muchos de ustedes les pasará lo mismo, uno ve cómo están la gente, los testigos de Jehová, eh, disueltos, ¿cierto?, por plazas, por avenidas, por calles, y llama la atención su compromiso. Precisamente confían, ¿no? Confían en lo que ellos pueden hacer delante de Dios. Y de manera más particular respecto de nosotros mismos, ¿no? La idea era pensar también en lo que el apóstol dice cuando él dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Entonces, poner nuestra atención y nuestra mirada en esos mucho más, yo mucho más, los nuestros, ¿no? Los que cada uno de nosotros tuvimos, e incluso, amados hermanos, que también esta es un buen punto de esta enseñanza, los que aún conservamos y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, esos muchos más, ¿no? Tienen que definitivamente ser descubiertos y tenemos que renunciar a ellos, ¿sí? Porque no hay manera en que nosotros podamos justificarnos delante del Señor a través de nuestras obras. Decíamos el domingo que esa es un error y un error de proporciones eternas, porque ese error de confiar en mis propias obras es un error que me va a poner directamente en el infierno. Entonces, es un asunto bastante serio el que el apóstol Pablo está aquí exponiendo a los filipenses y el que la palabra nos está diciendo a cada uno de nosotros. Yo no sé si alguien ha reflexionado en esto durante estos 3 días desde el domingo, cuáles eran nuestros yo mucho más, o incluso lo más difícil de discernir es cuáles son actualmente nuestros yo mucho más. No sé si alguien quisiera compartir, hago una pausa en este punto, si alguien tiene algo que haya reflexionado al respecto, me levanta la mano ahí del sistema y le damos la oportunidad. Héctor, te escuchamos, Héctor y Abigail. Hola, hermano, bueno, en realidad es mi esposa. Iván. Sí, Ya, yo voy a súper. hablar primera vez. Muy bien. Bueno, a mí me hizo recordar o pensar un poco en la congregación en donde yo estaba. Solía estar en muchos ministerios. Todo lo que se inventaba, yo estaba, era ya sea alabanza, jóvenes, incluso en el ministerio de danza. Y la verdad fue en gran parte porque mi papá me decía o porque yo veía esa necesidad de que nadie quería meterse, entonces yo estaba ahí. Y, y no sé si había orgullo o no demostraba tanto como las demás chicas o las demás jóvenes, pero era como que yo estoy haciendo mucho y estoy mejor que los que no hacen nada, así en el sentido de que los que están sentados no hacen nada. Y eso, como que me dolió un poquito recordar así y ahora pienso en mi vida actual y la Abby de ese entonces estaría diciendo por mí que yo no estoy haciendo nada ahora, Mm, ¿verdad? Que yo sí estoy tipo fracasando, digámosle. Pero, sin embargo, en ese entonces no conocía bien al Señor, ¿verdad?
era puro por emoción o por obligación, qué sé yo, pero no le conocía al Señor. Hasta que empecé a estudiar más la Biblia y entendí que por mis obras, tan buenas que sean, y todas las obras buenas de todas las personas no podrían satisfacer el de llegar a la altura de ser salvos, ¿verdad? De, porque no son por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, que es suficiente y que ¿cómo es? Satisfació Satisfizo. la... Ujú. Y entonces, así, en, es como mi forma de lo que estuve pensando. Y de hecho, ese domingo, cuando nos fuimos a almorzar ahí, yo estaba tipo lagrimeando y le miraba a mi esposo y le estaba contando eso, que sentí mucho. Y gracias al Señor por su palabra que nos hace ver también nuestra condición. Y es Mm, como un espejo, dice la Biblia, ¿verdad? De amén. que nos hace ver en qué estamos mal, en qué debemos mejorar. Pero lo que necesitamos, como subí una frase, era no necesitamos ser mejores, sino que necesitamos nacer de nuevo, que Ujú. es lo que realmente importa. Eso. Amén. Amén. Gracias, gracias Abigail. Muy, muy lindo lo que nos cuentas respecto a esa aplicación y que yo creo que muchos entramos allí, muchos entramos, quienes hemos sido criados en el Evangelio, entramos de seguro allí. Soledad, también te oímos. Voy, un segundo. Que justo la bebé de punto. Eh, claro, a mí me pasó, bueno, todo lo contrario. Bueno, primero, buenas noches, bendiciones. A mí me pasó con la prédica del domingo, eh, esta sensación de tener la esperanza que a pesar de no haber crecido desde pequeña dentro de la iglesia cristiana, tener la esperanza de igual ser salva. Eh, y ese fue como el mensaje que como que me quedó, es como, oh, no necesariamente tengo que crecer dentro de la iglesia cristiana, igual a pesar de mis errores o de mis creencias antiguas, si yo reconozco ahora a Cristo como Salvador, soy salva. Y también me pasaba que yo me sentía como muy lejana, así como muy pecadora. Entonces, y fue así como, oh, si Pablo con toda la formación religiosa que tenía, con todo lo que sabía, se siente pecador, fue así como, bueno, ya que queda, ya que queda para uno, así como que es un simple mortal que está recién aprendiendo la palabra. Y de verdad que para mí fue muy bonito escuchar la prédica el domingo por internet, porque lo que me dio fue como fue eso, Mm, fue amén. esperanza, fue tranquilidad, fue saber que se puede hacer Mm, y que al final estamos todos en ese proceso de aprendizaje mm. bueno, en mi caso como con ganas de aprender y de crecer y de seguir participando con ustedes. Amén. Muchas gracias. Qué lindo testimonio. ¿Ves cómo la palabra llega a tener aplicaciones? Es el mismo significado, pero llega a tener aplicaciones diferentes. Eso es lo que el Señor hace. Sigamos avanzando. Como decíamos, Pablo ahora exhibe su historial, ¿no? Su alto estándar religioso, étnico, motivo de orgullo, ¿cierto? Para confiar en la carne. Pero si ese motivo de orgullo para confiar en la carne, como lo veíamos más ampliamente, basura, ¿cierto? Basura para quienes han sido alcanzados por la gracia del Señor. El versículo 5 y 6 decía, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, son las características que describimos más ampliamente el día domingo. Y respecto de la circuncisión, por ejemplo, decíamos que el rito separado eh, de la vida de Dios o del sentido que Dios le da al rito, no tiene absolutamente ningún valor y como nosotros los hombres también somos bastante buenos para elevar el rito y desconectarlo incluso de Dios mismo y de cómo Él se nos ha revelado en la Escritura. Eh, los evangélicos hemos desarrollado también nuestros propios ritos religiosos. Yo ahí daba el ejemplo de esta oración del pecador, ¿no? Quizás yo di por sentado que todos
conocían lo que yo estaba hablando, ahora quiero tomarme unos segundos más para desarrollar esto. Es muy frecuente en ciertos contextos evangélicos predicar el evangelio, e incluso ni siquiera muchas veces predicarlo, lo que es lo más lamentable, sino que dar un mensaje de tipo motivacional, un mensaje de tipo rescate temporal, o sea, como que Dios te va a sacar de tu situación, ya sea cual sea la situación, y muchas veces en esa intención ni siquiera se expone el evangelio, ni siquiera se habla de la obra de Cristo. Entonces, si no estamos hablando de la obra de Cristo, en realidad no hemos predicado el Evangelio. Si hablamos de las mejoras que el Evangelio trae sobre la vida de una persona, no estamos directamente hablando del Evangelio. Entonces, eh, eso es lo que se expone y muchas veces se hace repetir a las personas una oración. Una oración esquema básica donde la persona reconoce que es pecador, reconoce que Jesús es su Señor, su Salvador, etcétera. Y el problema de esa oración es que no ha habido exposición al mensaje del Evangelio y muchas veces se hace lo que decía yo, ¿no? Se garantiza que esa persona que repitió esa oración sin ni siquiera comprenderla ha pasado de muerte a vida. Y frases como hoy día hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, y todo ese tipo de frases, la verdad son las que se levantan en esos contextos, y yo me atrevo a decir que es prácticamente ese rito, ¿no? Desconectado de la verdad de Dios, desconectado del Evangelio, que no posee ningún valor. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hablábamos allí, ¿no? Del criado en el Evangelio, criado y nacido en el Evangelio, del que nace en cuna de oro, y no desconocemos los beneficios que eso puede traer sobre quienes son criados en un hogar cristiano, pero obviamente no significa que esto sea una garantía de salvación. No debemos poner, por cierto, nuestra confianza en nuestro origen, ni en la familia en la cual Dios nos hizo nacer y desarrollar. Em, si recuerdan que yo desarrollé muy escuetamente esta frase bíblica, ¿no? Sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. También un texto fuera de contexto muy utilizado. Y el problema es que se utiliza como una especie de promesa. Y entonces cuando una persona llega a la fe, se le suele animar con este texto, ¿sí? Pero de manera equivocada, porque el texto no es una promesa, como dije antes, y segundo, está dentro de un hecho, más bien dentro de un relato de tipo narrativo, ¿ok? Hay una narración que está ocurriendo en hechos y nosotros no podemos pretender que todo lo que sucedió en hechos sea directamente aplicable de la misma forma hoy en día, ¿ok? Porque se está relatando, de hecho, el inicio, ¿cierto?, de la era de la iglesia en hechos, ¿sí? Entonces hay particularidades allí que no necesariamente son repetibles en el resto de la historia de la iglesia. Y como demostrábamos ese mismo día, ¿no? Que los que habían estado en la casa del carcelero oyeron el mensaje, y eso nos permite eh, implicar a nosotros, eh, concluir que precisamente oyeron el Evangelio y respondieron de manera positiva a él, pues terminaron bautizándose. Entonces no es como que, me acordé ahora mismo eh, de ese juego que había, ¿no? No sé si la escondía o no sé, soy salvo por todos mis compañeros, algo así se decía, ¿no? Ya ni me acuerdo. No es así en la salvación. Nadie puede ser salvo por ti. Nadie puede ser salvo por ti. Y también me acordaba algo que no dije el día domingo, producto de la formalidad lo taché, pero era algo que mi hermano solía decirle a mi mamá antes que él llegara a la fe, le decía, no importa mamá si cuando venga el Señor, yo por último me agarro de un pie suyo, pero yo me voy al cielo. Eso suena entretenido, pero eso no es así. O sea, cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más viejo, debe necesariamente, por la obra del Espíritu Santo, reconocer su pecaminosidad, su separación de Dios y responder positivamente al mensaje del Evangelio, depositando toda su fe en la obra del Señor Jesucristo y reconociendo que ahora Él es su Señor. ¿Sí? Aquí no hay contextos familiares favorables, aquí hay una relación
que debe comenzar, ¿cierto?, en conocer al Señor Jesucristo. Y obviamente todo lo que eso implica. En cuanto a la ley fariseo, ¿sí? Ah, aquí una aplicación que no dimos el domingo, pero que hoy día reflexionando y ayer, esto es confianza en la religión. Y eso sí nos puede pasar mucho. Yo estoy en la religión verdadera. Yo soy parte de una iglesia de sana doctrina. Yo soy parte de una iglesia bíblica. Yo confío en mi ortodoxia o la ortodoxia que se enseña en mi iglesia, ¿sí? En cuanto a la ley fariseo, eso podríamos aplicarlo. No si nosotros somos una iglesia bíblica. Nos movemos por lo que dice la Escritura, creemos lo que dice la Escritura. Lo cierto es que podemos recitar, hermanos, teología, podemos memorizarla, sin tener la vida de Cristo, sin tener la vida de Cristo en nosotros. Lo que nos pone en un grado mayor de dificultad, ¿no? Qué triste es saber la Biblia, saber la teología, pero no estar en Cristo. Guárdenos el Señor de eso, hermano. Guárdenos de eso que veíamos en el libro anterior, ¿no? De esa ortodoxia sin amor. Sino que busquemos, sí, en nuestras posibilidades, intención, voluntad, eh, ser lo más fiel al Señor en su palabra, pero siempre en Cristo. Siempre en Cristo. No hagamos del conocimiento o de la ortodoxia o del estándar un fin en sí mismo, sino que nuestro fin en sí mismo es Jesucristo. Obviamente Él se nos ha revelado en su palabra, pero nosotros, por esa remanencia de pecado que aún existe, somos bastante asiduos a, a poder inclinarnos hacia un lado de la balanza y hacia el otro. ¿Cuáles son los lados, hermanos? Básicamente, hay un grupo de iglesia evangélica virado hacia la ortodoxia, ¿sí? Virado hacia la ortodoxia y muchas veces, no digo que todos, pero muchas veces haciendo de la ortodoxia la enseñanza correcta, a eso nos referimos con ortodoxia, un fin en sí mismo. Y otro grupo mayoritario basado en emocionalismos, ¿sí? Basado en lo que yo sentí, en lo que Dios me dijo, en lo que yo escuché, el Señor así dice y todo ese tipo de cosas. Entonces, permítanos el Señor, a nosotros como iglesia local, caminar, caminar rectamente, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, trazar con rectitud la palabra del Señor. Y que Él nos ayude y que también como iglesia podamos juntos corregirnos y si llegamos a inclinarnos o si tenemos cierta inclinación ya, que el Señor nos lo muestre a través de su palabra. Verso 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Ahí recordábamos un poco la historia de Pablo, ¿no? Yo solo quiero mencionar Gálatas 1, 13 al 14, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Am, debemos, debemos, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos, reconocer que éramos enemigos de Dios. Cada uno de nosotros estábamos en condiciones muy similares a las de Pablo. Estábamos de espalda a Dios, sin considerarle, sin darle la adoración que Él merece. Vivíamos para nuestros propios intereses y motivaciones, aún pensando hacer lo correcto, pensando hacer lo correcto. Y el peligro tal vez aquí más frecuente es que producto de esta vida ordenada, lo voy a mencionar más adelante, pero producto de esta vida ordenada, parece ser que las personas no necesitan del Evangelio o de Jesucristo. Eso también suele ser una idea bastante anclada hoy en día, como que el Evangelio es para las personas que ya están en la última instancia, los últimos perdidos, los del final de la fila, personas que ya eh, no tienen otra vuelta. Pero la verdad es que toda la humanidad no tiene otra vuelta fuera de Cristo. Toda la humanidad está en esa condición. No importa si eres moral o si eres una persona en adicción, todos estamos en la misma condición. El siguiente verso, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, o habiendo llegado a ser irreprensible, ¿cierto?
esa justicia ceremonial, el apóstol Pablo la había desarrollado a cabalidad y frente a los ojos de los otros hombres, él era irreprochable. Esto es según el juicio de sus contemporáneos, ¿no? No es a los ojos de Dios. Pablo en ese contexto como judío, ¿no? Como fariseo, a los ojos de Dios no era irreprensible, muy por el contrario. Pero a los ojos de sus contemporáneos sí, sí lo era. Estamos nosotros, y aquí va nuestra aplicación tal vez un poquito más ampliada que la del domingo, estamos nosotros, amados hermanos, en peligro de sentirnos justos cuando escuchamos elogios sobre nuestra aparente bondad, sobre nuestro correcto obrar, o cuando nos comparamos con otras personas que son más inmaduras que nosotros. También ah, podemos tener esta tendencia a hallarnos irreprensibles, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que podemos escapar o salir de esta trampa? ¿O cómo podemos reconocer más bien esta trampa de confiar, ¿cierto? O de sentirnos irreprensibles, ya sea producto de los elogios o producto que nos estamos comparando con otros que son, en nuestro concepto, peores que nosotros. ¿Alguien tiene algo que decir allí? ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos la trampa de caer en sentirnos irreprensibles de manera práctica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Héctor. Eh, Ah, no, sí, sí, sí. Kelly Mi y hermana. después Héctor. ¿Quién primero yo? Kelly, sí. Creo que de la forma exponiéndonos a la palabra a diario, que ahí ¿Mm? somos confrontados. Amén. Amén. Héctor, ¿va a agregar algo? Sí, eh, pero amén lo que dijo la hermana, y comparándonos en realidad con la persona de Cristo, bueno, está ahí en la palabra, ¿cierto? Amén. Que ahí somos aplastados constantemente en realidad. Ahí está el estándar perfecto. Amén. Eh, Eso. Jonathan. Bueno, me sumo a lo que decían mis hermanos y de repente no olvidar, mire, ya tomando un poquito el punto anterior, que de lo que usted estaba hablando, me acuerdo de una pregunta de una de las pruebas del curso de la Escuela Bíblica Berea, era sobre si no conocer, creo que era la inerrancia, provocaba que una persona perdiera la salvación. Y me traía el recuerdo esa pregunta porque de repente olvidamos y pensamos que el valor de un hermano está en cuanto a su posición doctrinal, lo que sabe, lo que no, y al final lo único que nos da valor como hermano es que lo único que nos da valor es el sacrificio de nuestro Señor. Mm. Y entonces en ese olvidamos ese principio y empezamos a tachar a nuestro hermano que tiene esta postura, que tiene otra, que ve esto, que ve esto otro, y olvidamos que lo que le da valor a mi hermano es que es la sangre que tuvo que pagar nuestro Señor por él. Y yo creo que cuando y cuesta estar consciente de eso, empezamos a valorizarnos menos nosotros mismos y empezar a amar más a los demás. Porque de repente nos quedamos con la mitad del mandamiento cuando Jesús lo resume que amarás al Señor tu Dios con todo, bueno, con todo nuestro ser, pero se nos olvida la otra parte del mandamiento, que es amarás a tu prójimo. Y veo eso, veo que nos quedamos en las cosas de la ley, como Pablo lo expone ahí, porque en ese tiempo esa era su doctrina para los judíos, era pegarse a la ley, porque no tenían la Biblia como hoy día la conocemos nosotros, pero para nosotros esa ley que se refería a Pablo era pegarnos a normas. Y si lo vemos de esa manera, me refiero a la norma, las cosas, nuestra manera de actuar, pero al final nuestro valor eso, que lo da nuestro Señor. Amén. Amén. Estar en Cristo, ¿no? Estar en Cristo es lo que viene a ser la diferencia. Y bueno, solo agregar que es estar en Cristo, ¿no? Y ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor también sabiduría, porque tal vez la línea es delgada muchas veces, eh, eh, sobre todo cuando, y yo lo digo también al final, la línea es delgada cuando se trata de la fe de otro, o de yo muchas veces hacerme juez.
y tenemos que también saber hacer juicio, porque si no, no podríamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pero entiendo bien a lo que se refiere Jonathan. Yo anoté acá, para evitar esta trampa, lo mismo que decían ustedes y también lo que decía Jonathan. Yo anoté confrontarnos con la palabra, porque como decía también muy bien Héctor, es allí donde se nos revela Jesucristo mismo, y cuando nosotros, hasta el más maduro de nosotros, se compara con el Señor, obviamente nos damos cuenta de que estamos en una distancia enorme de su perfección, de su santidad. Y lo otro, relacionarnos con otros hermanos que nos ayuden a ver, ¿cierto? Cuando nuestro ego se está inflando, ¿sí? Cuando estemos así como esos globos que tienen helio, ¿no? Que se empiezan a elevar, a elevar, a elevar, a elevar. Entonces necesitamos a alguien que venga y que nos ponga ese pinche para que estemos en el lugar que debemos estar. Y, y tal vez la reflexión también, añado, es que cuando esa persona esté o cuando esa persona nos haga ver que nos estamos viendo algo irreprensible en nuestros propios términos, nos estamos elevando, no nos sintamos atacados. Yo creo que hay algo muy frecuente eh, en nosotros, tal vez en algunos más o menos, y es que cuando alguien nos hace una observación, nos sentimos atacados, como si siempre hubiese una mala intención en aquel que te está haciendo la observación. Entonces, ese tipo de cosas deben ir perdiendo terreno en nuestras vidas, si de verdad queremos madurar. Y eso obviamente debe suceder en el contexto de la iglesia local, tus hermanos de la fe. Y bueno, creo que lo he dicho en otras enseñanzas, esto va de los dos lados, ¿no? A veces yo no me atrevo a confrontar a otro hermano por el temor de herir su susceptibilidad, y también del otro lado, el que debe ser confrontado eh, también puede sentirse mal. Entonces, en ambas áreas necesitamos madurez, hermano. Y en la medida que nosotros logremos hacer eso como iglesia, la iglesia va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Y eso es muy necesario porque eh, obviamente la aplicación de la escritura en nuestras vidas cuenta, como hemos dicho también en otra enseñanza, cuenta con la agencia humana. ¿Sí? Y esa agencia humana es el cuerpo de Cristo. No es solamente el pastor, sino que es el cuerpo, los que integran esa iglesia. Pasamos a nuestro segundo punto para hablar del valor el valor de la credencial religiosa, el verdadero valor de esa credencial. Y esto está en los versículos 7 al 8, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pero todo lo que para mí era ganancia, ahí el verso 7, ¿no? Volviendo, todo lo que para mí era ganancia, se introduce la palabra pero para contrarrestar con todo lo anteriormente dicho. Lo primero que tenemos que notar, ¿cierto? Es que Pablo dice que esto era parte de su pasado. Antiguamente era lo que él consideraba ganancia. Y una vez que nos ha expuesto a sus credenciales, ¿no? Todo esto había quedado en el pasado. En eh, el Evangelio más bien, iglesia, es para todo tipo de pecadores. Aquellos que gozan de vidas estables y sin mayores sobresaltos, y también aquellos que puedan estar sumidos, ¿cierto? En algún tipo de adicción o depresión, por así decirlo. Cuando la luz del Evangelio resplandece en nosotros, nos damos cuenta de que nuestro pasado no tiene absolutamente ningún valor. Si es en el caso de confiar en nuestra propia carne, en nuestro propio rendimiento, en la bondad que teníamos, no tiene valor. Y así debemos mirar nuestra justicia personal, ¿sí? Del pasado, como algo que fue, pero que ya no es más, ¿sí? Cuando el Espíritu de Dios nos trae convicción, Él quita el velo. Entonces, tú pasas de verte como una persona buena a verte como lo que realmente eres, a vernos de manera objetiva. ¿Usted ha pensado en esto? Eh, no hay juicio, no hay visión más objetiva, no hay lente más objetivo
que el de nuestro Señor. Él es quien ve las cosas con objetividad plena, nosotros no. Entonces, cuando esto sucede, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, deja de verse así en bondad o con bondad y pasa a verse como realmente es un hombre, una mujer pecadora. Em, hablando un poco de ese pasado, ¿no? Creo que el catolicismo romano pone mucho énfasis en esto, en la necesidad de hacer obras. De hecho, hay un esquema que está en varias teologías sistemáticas. Me parece que también en la escuela hebrea lo ponemos, pero es como nosotros los creyentes evangélicos, no es que no creamos en las buenas obras deben manifestarse, pero es una fe que resulta en buenas obras, ¿ok? Que manifiesta buenas obras. En cambio, eh, y por lo tanto es una persona salva. Pero en el esquema católico romano es fe más obras igual salvación. ¿Ok? En nuestro esquema como cristianos evangélicos es fe igual salvación que se manifiesta en buenas obras. Puede sonar similar, pero no es lo mismo. Eh, y bueno, ¿por qué nombro esto? Porque debemos considerarlo, aún hoy, si hay algo que es dominante, es el catolicismo romano. Yo creo que eh, mucho menos que hace 10 o 20 años. Pero aún, si tú conversas con algún joven, probablemente te va a decir que es católico. Entonces, tenemos que saber esto, ¿cierto? Tenemos que considerar esto a la hora, este mensaje por completo, ¿no? O incluso cuando hablamos de la justificación por la fe, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, con un católico romano, eh, para darle más luz y ojalá poder acceder a este mismo tipo de pasajes, ¿no? Para poder hacerle entender la experiencia de Pablo, cómo él lo evalúa y aplicarlo también a esa vida y puede que el Señor quiera glorificarse a través de esto. Entonces ve también como este tipo de aplicaciones, ¿no? De evangelizar, que no la dimos el día domingo, pero también es muy útil este tipo de temáticas, este tipo de temas de la justificación. ¿Quiénes son los judaizantes contemporáneos, no? Los que sostienen y enseñan que el hombre, aparte de creer en Cristo, debe hacer ciertas obras para alcanzar su salvación y le asignan a esas obras protagonismo. No solo protagonismo, sino que le asignan a esas obras algo tan importante de que sin esas obras las personas no pueden alcanzar salvación, son los judaizantes modernos. Am, las prácticas sectarias, ¿no? Que todos conocemos, yo hablaba un poco antes de los testigos de Jehová, pero en general, cualquier secta que usted la estudie un poco, se va a dar cuenta que el énfasis que ellos tienen es si una fe, ya sea una fe, tal vez siempre se acude a la figura de Cristo directa o indirectamente, pero hay algo que ellos levantan mucho, que es precisamente las obras. Y tal vez para nosotros hoy, como creyentes, eh, también tenemos que tener cuidado de esto, porque muchas veces nosotros elevamos nuestras propias legítimas convicciones a la altura de mandamientos y a través de esa convicción llegamos, y esto es lo peligroso, ¿no? Porque yo puedo compartir una convicción que tengo con ustedes, eh, pero cuando yo mi convicción, ¿sí? La relaciono con la salvación del otro, ahí ya estoy también deslizándome hacia los judaizantes de contemporáneos, ¿no? Y esta puede ser, amados hermanos, una línea muy, muy delgada, pero yo quiero invitarles a ustedes a que seamos conscientes de ella, sobre todo hoy, en un mundo de redes sociales. ¿Qué pasa en las redes sociales? Que todos los que exponen ahí, ellos son los dueños de la verdad y ellos comparten su verdad y muchas veces, lamentablemente, condicionan la fe de otros a convicciones personales. No estoy hablando aquí, hermanos, de lo claro de la Biblia, no estoy hablando de lo fundamental del Evangelio mismo, de doctrinas elementales como compartimos frecuentemente. Estoy hablando de convicciones que obviamente no podemos encontrar directamente en la Escritura, entonces nos requieren ciertas implicaciones, cierto análisis en el texto para responder a ciertas cosas. Y esas respuestas muchas veces quieren condicionar la fe de otros. Voy a dar el ejemplo, ¿cierto?, de esto. Eh, el,
el más, me parece que la había compartido la otra semana, pero por ejemplo el tema del homeschool, ¿no? Alguien que está convencido del homeschool y que puede llevarlo adelante con sus hijos, podría hacer de esto una norma inapelable, una norma de tipo judaizante, al decir algo así: si tú no haces homeschool, tú no eres un verdadero cristiano. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Eso es a lo que nosotros como iglesia local tenemos que cuidarnos, ¿sí? En los énfasis, hermanos, en los énfasis. Cuando yo enfatizo algo como esto, que obviamente es bueno, dadas las condiciones de la educación de hoy, que tus hijos se puedan criar, ojalá, en casa y puedan ser educados en casa sin toda esta cosmovisión que está presionando. Pero no todos los hogares tienen las mismas condiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, que lo importante o lo relevante, tal como el apóstol Pablo dice, no es el performance, no es el rendimiento, no es lo que yo puedo hacer, sino que lo que Cristo hizo. Entonces, cuando yo levanto esta norma y condiciono la fe del otro, o llamo al otro: si tú no haces esto, no eres un verdadero cristiano. Entonces, estamos deslizándonos, tal vez de manera inaparente, a un tipo de corriente judaizante moderna. Am, y esos son los dos sentidos, ¿no? También me permitía este análisis al escuchar el sermón nuevamente y al haber estudiado el texto. No solo los que pervierten el evangelio o que quieren sumar obras, quieren hacer un evangelio más. Está bien creer en el evangelio, pero tú tienes que hacer ciertas cosas también, sino que desde la perspectiva personal. Muchas veces nosotros mismos actuamos con un germen judaizante, del cual debemos cuidarnos, porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo de legalista con nosotros también, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos constantemente am, eh, de decir cosas como esta: tú no eres cristiano si no haces tal o cual cosa. Ahí probablemente la lista pueda ser mucho más largo. Yo solo quiero poner el ejemplo del homeschool, pero hay muchas otras cosas en las cuales se puede repetir lo mismo. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice. Bueno, ¿cuándo ocurrió eso? Lo vimos, ¿no? En Hechos capítulo 9, versos 3 al 6, camino a Damasco. En ese momento Pablo se vio como era. En el momento de la conversión nos vemos nosotros también como éramos: un pecador equivocado, orgulloso, condenado. ¿Y qué hizo Pablo? Allí abrazó a aquel hasta aquel entonces había perseguido con todas sus fuerzas, ¿no? Leíamos un comentario ahí de Hendrickson. Esto podríamos decir, hermanos, esa convicción de pecado, si bien probablemente ninguno de nosotros tuvo una experiencia del tipo del apóstol Pablo, pero sí tenemos una experiencia interna, ¿no? Y tal vez lo que mejor refleja esa experiencia interna es el convencimiento de pecado. Entonces pasamos a tener lo que yo les trataba de retratar antes: una mirada objetiva de nuestra realidad espiritual. Las cosas que pensábamos estar haciendo bien, todas ellas están manchadas por el pecado, porque aún las cosas buenas, piense usted en obras altruistas, en obras de caridad, aún todas esas cosas están muchas veces apuntando hacia nosotros mismos y no por la gloria de Cristo. O sea, ahí nuestra objetividad mejora por obra del Espíritu Santo y podemos ver nuestra realidad espiritual. Cuando el amor de Cristo llega a la vida de un hombre, de una mujer, la valoración de sus obras se ajusta, toma su correcto lugar. Mis obras no me salvan, son pérdida, pero la obra de Cristo es suficiente para salvarme, reconociendo que somos hombres y mujeres pecadores, pero que hemos puesto nuestra esperanza en nuestro gran Salvador. El verso 8 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El versículo 7 no apuntaba al performance, al estándar, a lo que el apóstol Pablo había hecho. Y ahora en el verso 8 como que amplía eso, ¿no? Y dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas por el incomparable valor
¿Y qué podemos nosotros traer a nuestra propia mente y realidad frente a eso que el apóstol está mencionando? Todo lo que pudiera impedir nuestra plena aceptación de Cristo y su justicia. Por ejemplo, un aprecio desmesurado por las posesiones materiales, un deleite en estar con amigos no cristianos, podrían ser algunas de las aplicaciones. Y, y aquí, hermanos, también de manera indirecta, tal vez, la palabra nos hace un llamado a priorizar nuestras agendas, nuestros recursos y nuestra vida en general, porque si verdaderamente hemos experimentado una conversión, todos nuestros afectos debiesen ser redireccionados en pos de la gloria de Cristo, ¿sí? En pos de la gloria de Cristo. Y aquí otra vez transitamos tal vez por terrenos que son sensibles, donde algo bueno puede ocupar un lugar más preponderante que Cristo mismo, ¿sí? Eh, Ejemplo, ¿cierto? Puede ser el deporte, el ocio, el necesario descanso, los paseos, los proyectos personales. Esas son cosas buenas, hermanos. Son cosas que en la medida que nos sea posible realizar tenemos que hacerlas. Sin embargo, si estas cosas compiten con Cristo y con lo que nos relaciona directamente con Él, por ejemplo, la vida de iglesia, la comunión con otros hermanos, la oración, la lectura de la palabra, entonces aún no estamos en la condición de Pablo, porque él llegó a decir, y aún más, yo estimo todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Si aún tenemos esa competencia interna, y donde muchas veces la balanza se inclina hacia nuestros propios intereses en lugar del interés de Cristo, tenemos que hacer allí un análisis y pedirle al Señor nos ayude. Pero si tiene un valor incomparable conocer a Cristo mi Señor, ese pensamiento, lo decía yo el domingo, debe ser predominante. Y si el pensamiento es predominante, nuestra actitud, nuestros hechos van a ser consistentes con el pensamiento. Porque yo puedo cantar Cristo es mi Señor, puedo levantar mis manos, puedo hacer lo que usted quiera. Pero si mi vida no está rendida a Cristo, entonces ahí hay un cortocircuito entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Una vida invertida en Cristo, una vida interesada en Cristo, es imposible de ocultar, amados hermanos. Eso se va a hacer ver. Am, Aún las cosas del presente no tienen mayor valor para el creyente porque tenemos el privilegio inmerecido por la gracia del Señor, no por obra, de conocer a Cristo. Y esto también es hermoso, ¿no? Él no es solo el Señor, sino que viene a ser mi Señor, de cada uno de nosotros. Am, ¿Cómo evidenciamos este pensamiento en la vida de Pablo? Bueno, es fácil, ¿no? Basta con leer algo de su biografía a la luz de las cartas, a la luz del libro de Hechos, y eso se reflejaba en sus prioridades, en su manera de vivir. También lo mismo sirve para nosotros. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Para Pablo, su prestigio, eh, su pasado religioso, él lo da por perdido y es natural, ¿no? Porque lo contrasta con Cristo y eso ya no tiene valor. La palabra estiércol nos recordaba, ¿no? Una basura, algo que se tira, que es repugnante al tacto y a la vista. Es decir, si estamos en esta situación, ¿no? Donde todas las cosas las estimamos por pérdida, lo hemos perdido todo, porque se considera como basura a fin de ganar a Cristo, nuestros afectos ya no están más divididos, no hay espacio para la justicia personal y Cristo, porque uno será devaluado, ¿sí? No hay espacio para las cosas y Cristo porque una será devaluada. De la misma manera, aquí un pensamiento de Hendrix, me parece de nuevo, ¿no? Solo una parte de él porque era muy largo. De la misma manera que la salida del sol desvanece las estrellas y la presencia de una perla de gran precio apaga el brillo de las demás gemas, así también la comunión con Cristo Jesús, mi Señor, eclipsa todas las cosas. Eh, Preguntas que también realizábamos el día domingo, ¿no? Pero creo que vale la pena repetirlo. ¿En qué está usted basando la salvación de su alma? ¿En la religión de sus padres, en los cumplimientos de las tradiciones y enseñanzas humanas, en su conducta moral, en la opinión que otros tienen de su forma de vida? Eso también puede ser bastante tentador, ¿no? Nosotros todos vendemos o no sé si vendemos, pero
Los demás tienen una imagen de nosotros, generalmente una imagen más elevada. Somos menos de lo que otros piensan de nosotros. Y eso no sirve, hermano. Lo único que sirve es estar en Cristo. Eh, la invitación es, si a lo mejor alguno de ustedes que está participando esta noche, a depositar nuestra fe en la obra de Cristo, ¿sí? Es lo único que te puede salvar, es lo único que te puede poner en una relación correcta con Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Solo a través de Cristo y su obra de redención, el hombre puede llegar a tener una relación correcta con Dios y en consecuencia alcanzar la vida eterna. No hay otra manera. Y por otro lado, ¿no? Que nosotros mismos podamos reconocer en nuestras vidas patrones legalistas cuando queremos condicionar la salvación de otros hombres, no a la norma divina, sino a la norma que yo mismo me he implicado y que puede ser legítima, pero que no es la norma divina. Así que eso a gran escala, ¿no? Creo que siempre obviamente hay muchas más aplicaciones y mucho más que decir del texto, eh, pero eso es lo que con la ayuda del Señor he alcanzado a desprender y espero también les traiga a ustedes algo más de luz respecto de estos textos que estamos revisando ahora en Filipenses. No sé si alguien de forma así bien resumida quisiera agregar algo que vio, que percibió en el texto que el Señor le habló, pero que sea corto, si alguien más quiere agregar algo antes de finalizar la grabación. Pero bueno, me alegra mucho, hermano, me alegra mucho escucharle, me alegra mucho que la palabra, porque uno no tiene este feedback, y creo que esta instancia va a servir también para eso, para tener ese feedback, para poder conversar y para volver al texto, porque nos da la oportunidad también de escuchar a otros, y buscar otras aplicaciones que puedan ser representativas para todos nosotros. Así que creo que este ejercicio en el cual, digamos, accidentalmente Dios nos llevó, porque yo escuché un comentario de un pastor que me llamó la atención, creo que va a resultar en mucha bendición para la iglesia. Para todos, hermano, me incluyo, por cierto. Así que bueno, voy a poner acá, detener.